estamos a punto de terminar. Gracias por su atención, por no dormirse con estos segmentos. Pero me quisiera terminar subrayando la importancia que tiene la institución del salario mínimo. De hecho, Luigi Ferrajoli, uno de los grandes maestros de la escuela de Turín, de la filosofía del derecho contemporánea, estos que han creado el verdadero discurso garantista y, digamos, la continuación de la cultura de derechos que nosotros quiere asumir, argumenta Ferrajoli que el salario mínimo se encuentra dentro de esa estructura de derechos para defender al más débil. Así es. Si ustedes dejan a la libre fuerza del mercado la contratación, el despido y el propio salario, pues esto hará que el más fuerte pueda determinar cualquiera de estas tres condiciones. O te contrato, o te despido y fijo tu salario. Bueno, la institución del salario mínimo lo que hace es darle un instrumento legal universal, y esto es lo más bonito, ¿no? Universal a todos los trabajadores de un país para que al enfrentarse con su patrón, este patrón no abuse. Los economistas tienen una paradoja, no abuse de su poder monopsónico, quiere decir contratar, despedir, fijar trabajo, y no puedan bajarse, ¿no? No puedan bajar el salario de una línea establecida constitucionalmente por una institución, por el decreto del salario mínimo. Esto es muy importante para países como México, este derecho del salario mínimo y esta institución del salario mínimo. ¿Por qué? Porque no somos Alemania, y aún así Alemania acaba de introducir el salario mínimo en su economía en el año 2016. Aquí hay muy pocos trabajadores sindicalizados. Entonces, pues cada quien se rasca con sus propias uñas al ingresar a su trabajo, a su empresa, a cualquier tipo de empleo. Cuando el salario mínimo es tan ridículamente bajo, pues tu poder de negociación es también ridículamente bajo. El salario mínimo significa dar poder de negociación universal con criterios generales a todos los más débiles trabajadores del país. ¿Cuántos trabajadores ganan directamente un salario mínimo? El INEGI calcula 3.84 millones de personas en ese rango. Hay quien habla de 8, pero como hemos visto, el salario mínimo es mucho más importante porque gravita sobre el resto, ¿no? Esta institución que hace que el salario y que la negociación, por lo tanto, las relaciones personales de los empresarios con los trabajadores se igualen o su brecha se reduzca, es de vital importancia para una sociedad civilizada o para una sociedad decente. Y algo más. El gran mensaje que hay que dar con los salarios, no de un solo golpe, sino en una política que vaya escalando los salarios progresivamente, con responsabilidad, prudentemente, el gran mensaje es: mexicanos, trabajemos porque tu salario te va a permitir escapar de la pobreza en primer lugar y luego tener una mejor vida. Es, digamos, una reivindicación de tu propio esfuerzo, de tu propia labor. Por eso los teóricos que han estudiado esto en los últimos 20 años dicen que la mejor política social es la política salarial. Esto está, digamos, muy estudiado en unos libros y metaestudios en Estados Unidos, y han llegado a la conclusión de que la política salarial es la que con mayor potencia ayuda a disolver, ¿no? Ayuda a minorar la pobreza en los países. Esto lo comprobó el INEGI el año antepasado cuando dice: bueno, México sí ha avanzado en ciertos satisfactores, educación, salud, etcétera, y sobre todo en programas sociales, en inyección líquida a los distintos sectores de la población. Pero sin embargo la pobreza crece. ¿Por qué? Porque el ingreso es insuficiente.
donde no se complementa, digamos, el esquema de derechos, es precisamente en el tema de los ingresos. Así que no nos engañemos y con el debido respeto a la memoria de Colosio, digamos, hay que abandonar ese discurso, ¿no? Que la política social viene a remediar los males de pobreza y los males sociales. No, es el mercado, es el trabajo, es tu trabajo el que te permite salir y escapar de la pobreza en el país. Ese nuevo arreglo y esa nueva noción de lo que debe ser nuestra economía y nuestra sociedad, creo, fundamentada en este derecho fundamental, perdón la redundancia, me parece uno de los mensajes más poderosos que nosotros debe transmitir a lo largo y ancho del país. Gracias.